Gracias a todo lo que hemos visto de Taekook saliendo a citas privadas y amaneceres juntos. Por supuesto que habíamos estado esperando con más ganas la primera prueba de sonido de BTS en París el día 17 de julio, ya que desde el principio, cuando Hobi publicó un video antes del soundcheck en el que aparecía junto a Taehyun y Jungkook, los tres parecían andar en un carrito que los llevaría hasta su destino. Jungkook estaba en el borde de una esquina, mientras Taehyun se quedó del otro lado junto a Hobi. Y para cuando en el soundcheck, Jungkook se acercó a Taehyun y miró fijamente como todo lo que siempre no podía evitar. Ellos se miraron antes de comenzar a armonizar juntos. Jungkook miró a los fans y Taehyun no pudo hacer más que mirarlo por última vez, antes de desviar los ojos nuevamente hacia el público, mientras ambos se quedaban bailando juntos. Aunque por la forma en la que Jungkook se acercó y había algo extrañamente encantador en esa invisible pero evidente atracción que siente cada vez que Taehyun estaba en su visión. Así que durante el primer concierto, ese mismo día, Taehyun volvió a acercarse a Jungkook de la forma habitual durante Run BTS. Curiosamente, Jungkook se giró antes de que Taehyun pudiera acercarse un poco más, y por la forma en la que pareció dirigirle su parte de la canción, ese momento llamó especialmente la atención de muchos. También resultó curioso que en varias ocasiones, uno terminara mirando al otro justo cuando les correspondía cantar hacia la cámara. Mientras Jungkook parecía cantar sus estrofas en dirección a Taehyun, Taehyun continuaba interpretando las suyas hacia los fans. Sin embargo, cuando sus miradas llegaron a coincidir por un instante, no pude evitar fijarme en la forma en que Taehyun parecía quedarse observándolo, incluso cuando Jungkook ya no le devolvía la mirada, como si quisiera detener ese momento un poco más y seguir mirándolo una y otra vez sin parar. Siento que durante Mic Drop, cuando Taehyun pareció quedarse mirando a Jungkook mientras este terminaba de cantar su parte, dio la impresión de desviar la mirada justo antes de que Jungkook pudiera notarlo. Aún así, Jungkook permaneció a su lado y ambos continuaron moviéndose con una coreografía muy similar mientras avanzaban la siguiente parte de la canción. Pero poco después Jungkook se giró completamente hacia Taehyun y este no tardó en responder de la misma manera. Durante unos instantes quedaron frente a frente, permitiendo que Taehyun le cantara directamente. Para muchos pareció un momento muy natural, como si Jungkook hubiera entendido lo que Taehyun quería hacer sin necesidad de decir una sola palabra. Y fue entonces cuando Taehyun terminó interpretando esa parte, mirándolo antes de volver a alejarse. Así que cuando se volvieron a bailar extrañamente en Fire, ellos simplemente se habían quedado frente a frente al moverse de lado a lado, casi como si se hubiesen puesto de acuerdo, por lo que la forma en la que Jungkook lo había mirado y se había apurado a seguirle el juego, me pareció una de las cosas más sospechosas. Incluso ese momento en el que Taehyun vio cómo bailaba lindamente Jungkook y luego le hizo señas para guiarlo al centro del escenario y que los bailarines estuvieran solo a su alrededor. Definitivamente había algo bonito en la forma en la que Taehyun colocó una mano hacia ellos para detenerlos y dejó que Jungkook se convirtiera en el centro de atención, brincando frente a él y dejando que todos se quedaran solo a su alrededor. Pero cuando Taehyun se acercó a tomar agua y Jungkook ya venía detrás de él con el mismo propósito, Taehyun terminó tomando asiento a un lado solo para lograr pasarle el agua a Jungkook antes de que éste pudiera agacharse para tomarlo. En una cotidianidad tan bonita que esto solo pudo sentirse bastante especial, sobre todo porque Jungkook casi pareció esperarlo a que tomara asiento, y no hizo más que mirarlo un poco antes de que éste pudiera hacer algo más. Y dado que cuando Jin cantó la frase "You so sexy", Jungkook repitió la palabra sexy, mientras giraba la cabeza en dirección a Taehyun. Instantes después, Taehyun respondió imitando la forma en la que Jungkook había pronunciado la palabra e incluso replicó su gesto, lo que provocó que Jungkook sonriera de inmediato. Segundos más tarde, mientras bebía agua, Jungkook volvió a dirigir la mirada hacia Taehyun, incluso se puso de pie y había algo que parecía perturbarlo tanto como para seguirlo mirando todo el tiempo que eso le tomó. Él siguió manteniendo la atención sobre él durante ese instante, lo que hizo que fuese bastante extraño y difícil pensar que alguien podría dejar de interpretarlo como una indirecta bastante directa. Tanto como el momento en que Fire sonó y Taehyun llegó desde atrás, teniendo el objetivo de hacer algo al ver a Jungkook bailando justo en esa esquina del escenario, no pudo hacer más que mirar su trasero y darle una ligera palmada como si sus pensamientos ganaran antes que la razón, consiguiendo no solo que Jungkook se girara a verlo y comenzara a bailar con él, sino que además sus ojos no pudieron evitar encontrarse mientras se sonreían ampliamente.
porque justo después de que Taehyun siguiera el ritmo del disco rayado antes de la siguiente parte, él lo hizo hacia Jungkook mientras él se dejaba con el pecho al aire y a disposición de Taehyun, en un juego bastante improvisado e inesperado, teniendo el propósito de haber usado ese momento para tener cierto algo con él, y no dejando pasar la oportunidad de divertirse a su lado, dado en que en Fake Love, Jungkook incluso se bajó los lentes para ver mejor a Taehyun cuando este iba pasando frente a él. Extrañamente, Taehyun pareció hacerle una cara, a lo que Jungkook no pudo evitar corresponder con una sonrisa avergonzada, y la primera acción que se le ocurrió hacer cuando lo tuvo cerca. Un golpe en su hombro habría sido suficiente para que Jungkook no se sintiera más que avergonzado por intentar coquetearle con descaro, y se quedó con ese sentimiento hasta que Taehyun se alejó. Pero cuando el trío dinámico volvió a reunirse durante Butter, curiosamente Taehyun se giró hacia Jungkook para cantarle esa parte. Jungkook, por su parte, tampoco pareció querer disimular el momento y terminó correspondiéndole al seguirle el juego. Taehyun incluso llegó a señalarlo mientras cantaba, y al final del intercambio, Taehyun no pudo evitar sonreír con cierta timidez cuando Jungkook terminó cantándole también. Después de eso, bajó ligeramente la cabeza con una expresión que muchos interpretaron como una mezcla de vergüenza y ternura, tras haberse atrevido a iniciar ese pequeño momento entre los dos, y cuando terminó bailando igual que él mientras Jin cantaba, me pareció bastante bonito cómo siempre terminan sincronizando sus movimientos sin siquiera decir una sola palabra. Porque al haberse apegado demasiado en su caminata de come over, yo ni siquiera pude ignorar la forma en la que sus cuerpos simplemente se acercaban cómodamente como si fuese algo normal. No había incomodidad ni rechazo entre sus cuerpos, y más bien había una diferencia enorme entre la forma en la que se pegaban inconscientemente y dejaban un espacio del otro lado donde bien podrían tener su propio espacio personal, así que esto me pareció una de las cosas más agradables de ver. Dado que Taehyun apareció cantando su conocida parte de Jam y Jungkook reaccionó girándose hacia la dirección de su voz, mientras Taehyun sonreía, Jungkook continuó cantando la misma parte, manteniendo la mirada sobre él durante varios segundos. Conforme Taehyun se fue acercando, ambos terminaron armonizando ese fragmento juntos, momento en el que la sonrisa de Taehyun se hizo mucho más amplia. Jungkook respondió con otra sonrisa mientras seguían compartiendo ese intercambio visual, un detalle que llamó la atención de muchos seguidores por la naturalidad con la que interactuaron. La secuencia dio la impresión de que ambos estaban compartiendo un momento de complicidad, ya que no dejaron de mirarse hasta que la distancia entre ellos se redujo por completo, y el recuerdo de esa enorme felicidad nadie la pudo borrar. Aunque lo más extraño de esto fue que cuando Taehyun luego se había girado a cantar hacia los fans y había avanzado unos pasos más de Jungkook, quien seguía con una boba sonrisa al escucharlo, nadie pudo ignorar la manera en la que Jungkook literalmente se había apurado a hacerle una señal a Taehyun para que se sentara a un lado de él para el discurso final, moviendo la mano en el espacio a su lado y asegurándose de que Taehyun lo había visto para cuando se apuró a sentarse con más autoridad, por lo que esa acción, junto con una sonrisa que no pudo borrar y el recuerdo de que Jungkook realmente nunca había sabido disimular, hizo que esto se sintiera extrañamente familiar, y cuando finalmente Jungkook lo había mirado al seguir jugando con los fans, él literalmente no quiso disimular la forma en la que una sonrisa se quería asomar, intentando concentrarse con los fans, pero teniendo en la mente a dicha persona que aún permanecía a su lado. Así que como habíamos estado viendo en el segundo día de Soundcheck en París, Taekook definitivamente estuvieron haciendo cosas que nos tuvieron demasiado sorprendidos. Porque cuando Jungkook casi pareció esperar a que Taehyun se acercara más a su lado, muchas personas notaron que incluso redujo un poco el ritmo de sus pasos. Mientras Taehyun todavía estaba a cierta distancia, Jungkook volteó a verlo y dio la impresión de haber notado algo que quiso señalarle, por lo que apuntó hacia un lugar en específico. Sin embargo, como parecía que Taehyun no alcanzó a escucharlo, Jungkook optó por hacer algo más al respecto, aprovechando que él ya se estaba acercando. Así que cuando Taehyun pareció preguntarle qué había dicho, Jungkook se detuvo por completo, lo tomó suavemente del brazo para cortar la distancia entre ambos y lo acercó un poco más para susurrarle algo al oído, que por supuesto no pudimos escuchar. Taehyun no pareció tener problema en acercarse y permanecer justo donde Jungkook lo necesitaba, inclinando el oído para escucharlo desde esa cercanía. Después de decirle lo que quería, Jungkook volvió a señalar hacia el lugar al que intentaba llamar su atención, y cuando Taehyun finalmente volteó a mirar, Jungkook permaneció observándolo unos instantes antes de que ambos continuaran caminando juntos. Y aunque no supimos exactamente qué fue lo que le dijo, la forma en la que se aproximaron, y aún así Jungkook parecía nervioso por tener a Taehyun tan cerca y en medio de tantos fans, hizo que esto se sintiera como todas las veces en las que Jungkook casi pensó que Taehyun lo iría a arriesgar todo.
Además, por lo que pudimos ver, que estos dos siguieran compartiéndose ropa, incluso hoy en el que Taehyun salió con una camiseta gris de mangas largas que a Jungkook se le había visto anteriormente en otro de los conciertos, hizo que esto nadie lo pudiera ignorar. Si es que en el último concierto de BTS en París, también ocurrieron cosas que yo estuve emocionado de ver, incluso porque Taehyun casi parecía que en este concierto no le estaba importando nada que no fuese Jungkook. Porque desde el inicio, cuando Taehyun se acercó a Jungkook durante Run BTS, muchas personas notaron la forma en la que esta vez parecía haber ido directamente hacia él para encararlo con un ligero toque en el hombro. Jungkook se giró de inmediato y lo miró con una expresión que muchos interpretaron como divertida, casi con un toque de descaro, al encontrarse tan cerca de Taehyun. Al mismo tiempo dio la impresión de mostrarse ligeramente tímido cuando Taehyun no pudo evitar dedicarle una gran sonrisa, como si estuviera buscando provocar esa reacción. Y aunque Jungkook continuó cantando hacia la cámara cuando llegó su parte, varias veces sus miradas se terminaron encontrando. Taehyun incluso seguía con la mirada sobre él durante unos instantes más, lo que hizo que este breve intercambio llamara especialmente la atención de quienes seguían la presentación. De hecho, cuando Taehyun salió con un nuevo vestuario, muchos pudimos notar que llevaba consigo unos lentes que formaban parte de su outfit, y cuando en They Don't Know About Us se le vio entregándole esos mismos lentes a Jungkook para que él los cuidara. Jungkook aceptó colgarlos en su pecho mientras volvía a dejar en claro que jamás podría decirle que no dudando en agarrarlos y escuchar aquella indicación que Taehyun pareció darle antes de alejarse. Aunque por la forma en la que se miraron fijamente primero, casi podríamos decir que la tensión entre estos dos nunca se podía ir, porque al recordar que tenía unos lentes que quería que Jungkook se quedara, él esperó a que Taehyun se lo entregara, y para cuando lo tomó, una pequeña y ligera sonrisa no había podido abandonar su rostro, hasta que Taehyun le indicó algo y apuntó hacia más allá, haciendo que Jungkook prestara atención y volviera a ver los lentes en su mano antes de colgárselos. Luego de eso, cuando Taehyun se giró a cantar a la cámara, a Jungkook se le vio colgándose los lentes en el pecho, mientras parecía dispuesto a cumplir con eso que Taehyun le había pedido, y cuando lo dejó cantar en su turno, Taehyun lo miró con una sonrisa y luciendo terriblemente satisfecho al ver a Jungkook cuidando sus lentes, por lo que al final, cuando Taehyun se giró a pedir lo que le había mandado a cuidar, y Taehyun no pudo estar más que tranquilo al ponerse los lentes al saber que siempre podría contar con Jungkook. Más tarde, durante Falla, Jungkook parece saber que Taehyun volvería a hacer cierto paso hacia él, tal como había ocurrido en el concierto anterior. Por eso, Jungkook se detiene y copia el mismo gesto con las manos. Ambos permanecen unos segundos frente a frente, recorriéndose de arriba a abajo con la mirada, hasta que terminan viéndose directamente a los ojos en un momento que muchos percibieron como especialmente intenso. Esto hace que Jungkook parezca intimidarse ante esa repentina mirada, y termina alejándose mientras niega ligeramente con la cabeza y sonríe de una forma que fue difícil de ocultar. Una señal de que, aunque para ese momento ya habían compartido varios intercambios sobre el escenario, Taehyun todavía parecía capaz de ponerlo tímido frente al público con una sola mirada que terminó haciéndolo lucir bastante satisfecho. Así que en el mismo concierto, aunque esta vez el trío dinámico bailaban cerca pero en diferentes puntos durante Butter, sí tuvimos a Taekook haciendo este tipo de cosas que no podrías ignorar. Jungkook se acerca a Taehyun por detrás pero parece querer disimular su proximidad con un baile extraño en lo que Taehyun seguía cantando. Taehyun probablemente no lo siente llegar, pero no es impedimento para que no supiera que en algún momento tendría a Jungkook ahí, por lo que cuando Jungkook termina demasiado cerca de él y la distancia entre los dos escasea repentinamente cuando Jungkook se ha detenido frente a su rostro, Taehyun lo ve y no duda en sonreír grandemente al pasarle su propio micrófono, y deja que Jungkook cante su parte con dos micrófonos a la vez, siendo que la mirada que Taehyun le da todo el momento que eso le toma lo hace aún más especial. Por otro lado, durante Come Over, Jungkook le da una palmada en el trasero a Taehyun y actúa como si no hubiera estado esperando ese momento desde hace rato. Taehyun siente el golpe pero no voltea de inmediato. Mientras tanto, Jungkook se queda mirándolo fijamente y comienza a sentir con una expresión que parecía reflejar lo satisfecho que estaba con su travesura. Aunque Taehyun termina notando su comportamiento, solo levanta la cabeza para mirarlo unos segundos después. Sin embargo, Jungkook continúa sintiendo y vuelve a darle otra palmada, como si la primera no hubiera sido suficiente. A medida que Taehyun observa lo complacido que se ve y lo feliz que parece seguir con ese gesto de autosatisfacción, termina respondiéndole con un ligero golpe en el pecho, fingiendo molestia de una forma claramente juguetona y pareciendo insinuar un pequeño empujón que nunca llega a realizar, dejando la impresión de que Jungkook realmente amaba molestar a Taehyun y dedicarle toda esa atención por muy mínimo que fuera durante los conciertos, ya que mientras más avanzaba hacia una esquina del escenario para cantar,
Quizá Taehyung pudo haberse quedado con la sensación de que Jungkook lo había molestado antes, y por eso, cuando lo vio ir unos pasos más adelante que él, no dudó en lanzar una patada que terminó impactando en su costado, lo que hizo que Jungkook tallara la zona golpeada pero no se girara al buscar algún tipo de venganza. Probablemente sabiendo que Taehyung no se iba a quedar con las ganas, Jungkook simplemente pareció aceptar su destino y sonreír mientras seguía avanzando con Taehyung siguiéndolo por detrás. Y al llegar a la esquina, ellos simplemente se habían quedado bailando de una forma extraña y divertida. Taehyung lo vio y no duda en seguirle la corriente en un movimiento rápido y corto. Jungkook siguió bailando porque sabía que Taehyung no iba a dejar de verlo, aun si estaba más concentrado en eso. Por lo que al notar que así fue, hacerlo mucho más exagerado y energético, solo podía lograr que Taehyung sonriera por lo random que eso era, no ocultando lo feliz que siempre era al ver a Jungkook así, y siguiendo con su mirada puesta sobre él hasta que terminó de payasear, y lo miró de regreso también, con esa misma enorme sonrisa. Pero aquí me gustaría hacer énfasis en la forma en la que Jungkook durante este último concierto tuvo ciertos comportamientos que estábamos lejos de esperar a que sucedieran en algún momento, ya que como hemos sabido durante toda su relación, Jungkook siempre ha parecido un poco más reservado en cuanto a interacción, probablemente dejando escapar ciertas situaciones que no podía disimular, pero nunca dejando que nada se saliera tanto de sus manos. Pero cuando pudimos ver lo que sucedió el segundo día en París, nosotros realmente nunca pudimos evitar enloquecer con lo que pudimos ver, porque Jungkook se acerca a Taehyung y pretende fingir que no estaba planeado hacer algo, pero al verlo distraído, toma oportunidad y termina aproximando su propia cara a la de Taehyung como si fuera a dejar un beso cerca de su cuello. Taehyung incluso reacciona por inercia y se acerca aún más a Jungkook a pesar de que está cantando, por lo que la perspectiva de ese ángulo hizo que los fans presentes gritaran con emoción por lo descarado que Jungkook había sido al acercarse a su rostro de esa manera. Taehyung solo alejó la cara porque la canción había terminado, y Jungkook simplemente se alejó por lo que sea que haya sido eso que había sido perfectamente ejecutado. La expresión en Jungkook era tan seria y decidida, parecía que no había sido pensada con seriedad y había actuado por puro instinto y necesidad. Taehyung ni siquiera fingía que había incomodidad. La proximidad de Jungkook no fue un problema para él porque hasta su cuerpo parecía haber reaccionado por inercia. Jungkook lo hizo porque quería y no había más explicación lógica para eso. Aunque Jungkook pretendía ser discreto al mirar más allá de Taehyung, había terminado desviándose al quedarse viéndolo más cerca, lo que terminó con su cara enterrada en su cuello y una ilusión de que había preferido haber dejado un beso para cerrar esa necesidad que finalmente satisfizo. Porque mientras Jungkook iba acercándose y dejaba evidente la atracción que sentía por Taehyung, yo realmente estoy lejos de superar esto muy pronto, dado que lo interesante de este momento fue como Jungkook no parecía ser completamente consciente de lo obvio que era cuando estaba cerca de él, y aunque nadie lo pudo detener, Jungkook hizo lo que mejor sabía hacer cuando Taehyung entraba en su campo de visión, y era difícil no sentir que debía tener más cerca y más para él, lo que lo convirtió en uno de los mejores momentos de la noche, porque finalmente Jungkook logra sentarse con Taehyung al final de sus discursos finales, y ambos se hablan de cerca mientras se ríen. Jungkook parece querer hacer algo más, y aunque luce nervioso y algo tímido, a pesar de lo que ya había hecho con anterioridad, aún así, aunque lo pensó un momento, Jungkook termina poniendo confeti en la pierna de Taehyung y como niño pequeño se gira para buscar más y seguir jugando con él. Para el momento, Taehyung no se mueve del lugar porque espera que Jungkook se siga distrayendo como quiere, pero mira la acción y sigue actuando con normalidad mientras deja que Jungkook se estire en busca de más. Y aunque lo hizo una vez, Jungkook vuelve a ponerle confeti en la pierna y su mano se encuentra con la de él. Así, al seguir queriendo buscar más y darse cuenta de que Taehyung había tomado su confeti para jugarlo entre sus manos, Jungkook solamente se había quedado quieto y luciendo satisfecho, porque al tenerlo cerca y tocar su rodilla, Jungkook aprieta con necesidad mientras tiene a Taehyung mirando la acción sin hacer nada al respecto. Deja de mirarlo, pero aún así, siente a Jungkook apretando con más empeño porque nada parecía detenerlo, amando amasar la extensión de la pierna de Taehyung y concentrándose en tener dicho contacto, por lo que cuando alejó su mano y soltó un enorme suspiro, la tensión pareció finalmente haber abandonado su cuerpo cuando pudo sentir a Taehyung, y tuvo suficiente de eso por el momento, porque Jungkook acaricia el cabello de Taehyung con toques muy ligeros y gentiles, después fingiendo acomodar su cabello pero aprovechando a tocar lo mejor que podía, ya que tenía la oportunidad. Taehyung no se alejó y se quedó quieto en lo que Jungkook seguía acariciando lindamente las hebras castañas de su cabello, casi como si temiera hacer un movimiento brusco y quedándose tranquilo al mimar a Taehyung con todo su amor, el mismo amor que mostró al dejar su mano en su espalda y acercarse al rostro de Taehyung para decirle algo.
Taehyung mira hacia él, pero parece casi somnoliento por la constante caricia que Jungkook le había dado, así que se queda quieto al sentir a Jungkook tocando su mejilla con su dedo índice en una ligera caricia. Taehyung asiente y parece estar de acuerdo con lo que Jungkook le dice, pero al concentrarse en quitarle alguna pelusa que solo Jungkook parecía ver en esas situaciones, cuando quería tener a Taehyung así de cerca, lo único que hace es quitar la mano de su espalda y reemplazarla con su muy concentrada tarea de quitarle lo que sea que haya perturbado la paz mental de Jungkook, como para ignorarlo todo lo demás, y ser conscientemente cuidadoso al tocar a Taehyung. Taehyung no se mueve y no pierde distancia al quedarse sumamente quieto para que Jungkook siga fingiendo que tiene algo en la cara, y no está haciendo nada más que quitárselo de encima porque no creerías que los fans simplemente aceptarían que había una pelusa imaginaria que solo Jungkook vería. Así que al ver que Jungkook logra quitar aquello que supuestamente vio y se lo enseña rápidamente a Taehyung antes de apartarlo y notar la sorpresa exagerada en su rostro, Jungkook sonríe felizmente y Taehyung no puede evitar mirarlo con un entendimiento de que eso era todo lo que quería. Complacido de cumplir con su papel de hacer feliz a Jungkook, él mira sus manos al saber que no había tenido nada en su mejilla y una expresión que difícilmente te confundiría, por lo que al notarlo Jungkook sigue feliz y no puede ocultarlo. Más tarde, cuando Jungkook se quita los lentes luego de pensarlo, parece caer en cuenta de que sus ojos podrían estar hinchados y al secarse algunas lágrimas que se le escaparon, Taehyung lo miró demasiado respectivo a su lado, apretando los labios como si pensara que Jungkook podría sentirse triste y queriendo ser un apoyo para él de alguna manera en ese momento, por lo que quizá cuando Jungkook pudo haber sentido que Taehyung estaba revisándolo, no dudó en preguntarle algo respecto a sus ojos, haciendo que Taehyung se acercara a su rostro y ninguno mostrara ninguna incomodidad al inclinarse entre sí para negar eso a lo que Jungkook había preguntado. Y aún así, al verse preocupado por cómo pudiera estarse sintiendo Jungkook, no pudo evitar volver a mirarlo y a escanearlo de arriba a abajo con demasiado detenimiento. Aunque para dar contexto del por qué Jungkook habría estado llorando durante la parte final del concierto, claramente fue porque el sentimiento le había ganado al tener que despedirse de los fans, por lo que cuando Taehyung lo ve y su cara de preocupación no se permite pasar por alto, Taehyung no puede hacer más que acompañarlo en silencio mientras observa cómo Jungkook se aguanta el llanto, así que aunque intenta disimularlo, Taehyung realmente no se permite quitarle la mirada de encima hasta que sabe lo que Jungkook estaba aguantando. Taehyung es transparente y honesto, Jungkook no sabe lo que está viendo, pero Taehyung se queda todavía reflexionando sobre cómo debería actuar después, y aunque decide darle su tiempo y acompañarlo en silencio, solo cuando tienen que levantarse para cantar Please, Taehyung vuelve a mirarlo para asegurarse de que se encuentra bien, y al verlo aguantar las lágrimas, él solo puede palmear su muslo para hacerle saber que está ahí, aun cuando no puede hacer algo más que darle ánimos de esa manera, y cuando Jungkook lo siente, se levanta de la misma manera en la que ve a Taehyung hacerlo. Aunque al darse cuenta de que Jin se ve conmocionado por el sentimiento de Jungkook, Taehyung tampoco puede evitar mirar en esa misma dirección por un rato más. Jungkook se ríe porque sabe que ha estado sentimental, y Jin probablemente se burlaría aunque estaría muy pendiente de que se sintiera bien. Taehyung lo ve y hay algo en eso que lo hace girar porque tampoco parecía convencido de que pudiera sentirse mejor al querer llorar. Así que cuando Jungkook siente el ánimo de Taehyung y se levanta al intentar aguantar el sentimiento, solo con ver a Jin termina riéndose con las lágrimas casi saliendo, y para cuando Taehyung pareció preocupado en el momento y no pudo dejar de verlo, Taehyung solo pudo sonreír después al sentir completa ternura por lo bonito que eran los sentimientos de Jungkook por los fans, encontrándolo adorablemente y no ocultando que a pesar de todo adoraba su forma tan honesta de amar. Jungkook se quedó serio y con la cabeza agachada, todavía intentando que nada lo hiciera llorar ahora que estaba a nada de hacerlo, pero cuando no notó que Taehyung se detuvo frente a él y terminó chocando con su espalda, en un movimiento rápido se hizo a un lado para volver a limpiarse las lágrimas que aún no dejaban de salir, a pesar de que Jin siguió sonriendo con ternura hacia él, por lo que esto para mí se sintió como el sentimiento más bonito y especial, saber que estaba ahí aunque no pudiera hacer algo más que mirarlo, su apoyo nunca se pudo ir, porque lejos de lo que podrían imaginar, Taekook en este concierto mostró disposición y un amor que estuvo lejos de quedarse fuera de las cámaras. Porque si hubo algo que no pudo faltar, fue ese cariño que Taehyung pareció no estar dispuesto a ocultar, y esa tensión que estuvo presente en más de una ocasión, haciendo que un beso a esas alturas ya ni siquiera fuese la confirmación de que Taekook en algún momento terminaría arriesgándolo todo. De todas formas, para el domingo 19 de julio, horas antes de la presentación de BTS en la Copa del Mundo y algunas cosas que salieron después, principalmente tuvimos a Laura Pausini subiendo una foto junto a Taekook sentados en la parte de atrás de un carro que los acercaría a su ubicación.
Taehyung. Ellos estaban al lado del otro y posaron hacia la cámara como si Jungkook estuviese apoyado ligeramente en el pecho de Taehyung. Después, al momento de que alguien más subió un video de ellos dos transportándose de esa manera, mientras se confirmaba que Jungkook literalmente estaba sobre el pecho de Taehyung, ellos ni siquiera pudieron fingir que esa cercanía era más habitual de lo que parecía, porque al hablarse de cerca y mantener esa cómoda posición, nos hizo saber por qué Jungkook siempre sería el chicle de Taehyung, dado que en la presentación ellos incluso terminaron dándose la mano en un choque rápido que Taehyung no alcanzó a tomar, pero que sí pudo pegar a su pecho cuando llevó la mano de Jungkook ahí, simplemente porque no podían evitarse nunca más, ya que cuando terminaron la presentación se le vio a Taekook hablar entre sí como si estuviesen checando algo en el micrófono de Jungkook y pidiera opinión respecto a cómo estaba sonando. Pero cuando hablaron cara a cara y Jungkook terminó señalando hacia un lado como si le dijera a Taehyung que se movieran hacia ese lugar ya que los demás habían acabado, lo que sucedió después hizo que su pegajosidad tuviera mucho más sentido. Además, fans en el público los volvieron a captar uno al lado del otro mientras los miembros veían el resto del partido, lo que solo podía volver a confirmar que Taekook casi nunca podía estar lejos del otro, porque cuando casualmente el streamer Speed se encontró con BTS por los pasillos y comenzó a abrazarlos como si fuesen amigos de toda la vida e hizo sentir a los chicos bastante divertidos por su actitud emocionada y feliz, al fondo, por supuesto que Jungkook siempre parecería ocultarse detrás de quien se sintiera seguro, por lo que al volver a permanecer atrás de Taehyung y tocar su brazo constantemente al tenerlo así de cerca, se sintió demasiado cómodo y natural. Pero al ver que horas más tarde Jungkook publicaría un video de Taehyung y él, a pesar de que pudo haber publicado primero cualquier cosa que tuviera que ver con la Copa del Mundo, su prioridad definitivamente siempre tendría nombre y apellido. Curiosamente, Taehyung lo miró primero, pero giró rápidamente cuando Jungkook giró hacia él, y sus miradas nunca se encontraron, por lo que cuando ambos voltearon hacia lados diferentes, se sintió bastante divertido ver cómo tímidamente no pudieron verse, porque al ver cómo Jungkook tenía una sonrisa pequeña e imperceptible en la cara, a muchos les pareció que habían imitado cierto meme de dos cámaras que se sentían tímidas y avergonzadas al verse. Así que ver cómo Jungkook subió este video como si presumiera a Taehyung antes que cualquier otra cosa, esto jamás lo podremos superar.